ha cambiado esto una barbaridad. Un detalle, simplemente, imaginaros lo que es que entonces las facturadoras apenas existían. Y aparte de tomar las comandas a mano, luego había que hacer una a una, detallarla con las raciones, la cantidad, el precio y luego sumarlas. No os digo nada, que igual que venían todos a comer, todos pedían la cuenta a la vez, con lo cual el desarrollo de estar sumando de arriba para abajo o de abajo para arriba, que a veces no coincidían, pues realmente había días que llegaban con la cabeza hecha polvo por todo eso que lleváis. Era como en el mostrador. En el mostrador, como la gente iba cogiendo pinchos de lado a lado, de lado a lado, pues el camarero o nosotros teníamos que sabernos de memoria el precio de todo. No es como ahora que le van dando una tecla y queda sola. Pues eso, decía, ¿qué ha tomado usted? Y decían, pues 2 vinos, un pincho de aquí, un montado de allá. Y conforme nos lo decían, pues había que mentalmente o en un papel, pero siempre sabiendo que no teníamos que saber los precios de cada cosa. Cuando yo entré en esta casa, las cosas estaban un poco diferentes a como están ahora. No teníamos calculadora, no teníamos de nada, simplemente teníamos que hacerlo todo a mano. Y entonces era un número, porque además no teníamos reservas, con lo cual yo me tenía que encargar de todo. Tenía que hacer las reservas, tenía que hacer la caja, aparte de que mi suegro era meterlo en la caja y echarle como gatos a la cara. Entonces estuve yo, cogí el relevo de él, y ya estuve viendo que no funcionaba solamente haciéndolo a mano, sino que realmente lo que teníamos que hacer es comprar una máquina, porque de esa manera, no es que la verdad es que las máquinas en aquella época te dejaban poco margen, porque lo único que tenías era poner entrantes, era poner pescados, era poner carnes, no te dejaban demasiada albedrío para poder hacer las cosas. Y entonces tuvimos que adecuarnos a lo que venía, y claro, la que se tuvo que adecuar fui yo. Entonces estuvimos durante un tiempo que vimos cómo la máquina por lo menos nos quitaba bastante trabajo. Entraban los primeros entrantes, se paraba la máquina, había que volver a coger otra, y yo me tenía que también encargar de la gente que teníamos, porque no había reservas entonces y teníamos que cogerlo todo a mano. Y la verdad es que yo la recuerdo con mucho cariño esa época. Era muy estresante, pero sí que realmente estábamos a gusto. Había bastante trabajo y la verdad es que entre los 4, mi suegra que estaba en la cocina y nosotros 3 que estábamos aquí. Otra de las cosas que había, entonces no había los medios que ahora de comunicación. Entonces eran siempre de boca a oído, que decían, oye, que han abierto en tal sitio un restaurante, está fulano, está mengano. El teléfono, prácticamente en los establecimientos teníamos el teléfono fijo para nuestro uso, que era, pues, si nos llamaban para reservar una mesa y sobre todo nosotros para llamar a proveedores. ¿Qué ocurrió? Que con el paso del tiempo, pues los clientes te decían, que entonces no llevaban el fijo encima, oye, que tengo que llamar a casa que no me he acordado, por ejemplo, esas comidas de empresa que se ponían a comer, y de pronto pues alguien decía, ostras, no me he acordado de llamar a la mujer que no me esperen a comer, y hacían esa llamada de allí. Eso se fue normalizando y al final tuvimos que decidir de mantener ese fijo nosotros y poner otro al lado para el público, que curiosamente era por pasos, en el que cuando el cliente se ponía a hablar le dabas a un contador y cuando terminaba mirabas los números de pasos y cada paso estaba ya con su correspondiente facturas, ya por cada paso tantas pesetas, que en aquellos tiempos eran pesetas. Y mientras mis suegros se marchaban de vacaciones, que se iban como 3 o 4 meses, mi marido y yo decidimos que había que incorporar platos nuevos.
Y nuestra sorpresa fue que pusimos pues el besugo, pusimos merluzas, pusimos chuletones, solomillos. Y me acuerdo de la cara de mi suegro cuando nos vio aparecer, que vino de la playa y nos vio con un plato de besugo en la mano y dijo que si estábamos locos, que qué nos había pasado. Y entonces le dijimos, tranquilo Lorenzo, no se preocupe, que esto que no puede ser, porque claro, en aquella época teníamos pues el ternasco, las migas por supuesto, la ensalada, los huevos, la longaniza, las costillas, o sea, y conejo, y no había más platos. Pero claro, también entonces éramos muchas menos restaurantes de los que estamos ahora, era lo más típico que había. Y la verdad es que estuvimos muy contentos de cómo reaccionaba la gente a las comidas nuestras. Cuando ya vinimos con los pescados, la gente todavía reaccionó mejor. Y en aquella época fue cuando pusimos todo esto, fue cuando se hizo la General Motors. Y en aquella época, como venían de la General Motors y eran gente alemanes la mayoría, lo que más querían eran carne. Y el pescado se lo teníamos que presentar porque no conocían los pescados que teníamos aquí. Y fue una época muy bonita. Por las noches los alemanes bebían coñac en lugar de beber vino. Y todo eso fue más o menos curioso, cuando menos curioso. Y la publicidad, pues prácticamente no apenas si se hacía. Sí, todo, por ejemplo, nosotros particularmente, todo lo que existe mirando atrás han sido siempre a nivel de entrevistas que nos llamaban, pues bien sea en radio, en periódicos, entrevistas para hacer cosas. Nosotros conservamos pues todo el acervo gastronómico tradicional. Recuerdo aquellos tiempos que era normal la sopa de ajo, las magras con tomate, los ajuarreros, etc. Es más, nosotros teníamos un problema cuando llegaban en la Semana Santa, que entonces había esa tradición de guardar la vigilia, que como no teníamos pescado, pues esos días flojeábamos, pero claro, la gente, por el que dirán, no se atrevían a pedir jamón o ternascuas ahora. No es como ahora que ya la gente, pues, no es que pase, son otros tiempos. Tuvimos entonces ya, que fue por aquella época más o menos, cuando vino Coca-Cola, y Coca-Cola entonces nos puso el grifo, que aquello era la Coca-Cola, la tónica, el gas de naranja y el limón. Y entonces todas esas cosas, pues claro, nos facilitaban muchísimo el trabajo, porque no era lo mismo estar abriendo botellas todas horas que no ir directamente al grifo y lo ponías. Con el tiempo aquello también terminó y entonces volvimos todos otra vez a las botellas. También me acuerdo que, bueno, pues me dio por meterme un poco de cocinitas y entonces pues hice algunos platos que todavía se conservan y la verdad es que yo estoy muy contenta y muy feliz de haber pertenecido a esta familia y en la que ahora viene ya la segunda generación y luego ya se ha incorporado nuestra hija, que es la tercera generación. Con la segunda generación, que es mi cuñada, con la que nos llevamos de maravilla y con la que además estuvimos haciendo papeles durante mucho tiempo. Porque antes de que ella entrara, la que hacía la contabilidad era yo. Y entonces aquello sí que ya era un número acrecentado. Pero por lo demás hemos estado siempre muy a gusto y muy bien. Luego en el tema de la cocina, en aquellos tiempos se cocinaba o con carbón o con butano. Nosotros, tal como estaba ubicado el restaurante, era todo a base de butano. Y claro, tenías que tener una reserva importante de botellas, que el butanero cada vez que venía, no sé si eran un par de veces por semana, pues cargaba y descargaba cantidad de botellas. No quiero decir nada, por ejemplo, en esa época que se llevaban mucho las cazuelas, como que pedía la gente champiñón, higadicos de pollo con cebolla, callos, manitas de ternasco, el bacalao, pues todo eso, pues si venían mesas sueltas, había que ir calentándola una por una en una cazuela y darle que te pego con un tenedor dándole vueltas, con lo cual a veces
el servicio costaba, y necesitabas una persona casi exclusivamente para calentar esas cazuelas. Mi padre estaba en plena facultad de Boca y mi madre, que era el alma mater, que fue la que empezó en la cocina a estar con todos esos platos. Luego fue trayendo cocineros que le ayudaban, pero ella fue el alma mater de enseñar todo esto, y mi padre, en plenitud de voz, pues amenizaba con jotas. Luego, más adelante, ya las cartas, como se incorporó mi mujer, pues, y ella pues sabía máquina, pues ya empezamos a sacar las cartas. Nos ayudó, como ya sabía, y empezamos a mecanografiar ya las cartas, y era un punto más de modernidad para lo que eran aquellos tiempos.